puedan revisar la grabación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar las dosis de los vasoactivos para que veamos cuáles eran las que tendrían que manejarse. No se olviden que cuando hablamos de la noradrenalina, la dosis va desde 0.1 a 1 microgramo kilogramo minuto. Ese es el rango de la dosis en la que podemos llegar a utilizar la noradrenalina, ¿sí? Para que no se olvide. Vienen 4 miligramos en las ampollitas y necesitamos para la dilución 2 ampollas, lo que es un total de 8 miligramos. Eso en cuanto a la noradrenalina. La dopamina como tal, pues la dosis va desde 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. Estos frascos vienen de 200 miligramos y vamos a utilizar el doble de la concentración, es decir, 400 miligramos para poder preparar nuestras infusiones de vasoactivos. En cuanto a la adrenalina, mencionábamos que esta se puede utilizar desde 0.01 a 0.1 microgramo kilogramo minuto. Entonces, a diferencia de los otros vasoactivos, pues cada ampolla viene de 1 miligramo, pero para preparar la infusión es recomendable utilizar 10 miligramos, ¿no? Lo cual facilitará posteriormente realizar estos cálculos. ¿Por qué? Porque las dosis, fíjense, son dosis bajas las que tienen que utilizar. Acá, en esta situación, por eso se utilizan 10 miligramos, porque si no, si utilizáramos solo una ampolla, se complicaría la parte de la administración o de la infusión. Cuando hablamos de la dobutamina, la dosis va desde 2.5 a 20 microgramos kilogramo minuto, ¿no? Viene la ampolla de 250 y utilizamos el doble, 500 miligramos. Eso en cuanto a las dosis de los vasoactivos para ir recordando. Ahora, voy a compartir una presentación donde vamos a poder ya revisar esta parte, ya entrando de lleno a lo que nos compete, que son las fórmulas para preparar los vasoactivos. Bueno, continuando, entonces, ¿me confirman si se ve la pantalla completa? Listo, entonces, gracias Patricia, sí, sí, se puede ver la pantalla. Entonces, comencemos con nuestra actividad. Vamos a hacer la parte virtual de estos ejercicios. Ahora vamos a hacer unos 5 para entrar en materia y vamos a ver si nos da el tiempo para poder hacer otros, pero la idea es que quede clara esta parte del cálculo de las dosis, ¿sí? E incluso el cálculo de los volúmenes para poder luego determinar el tipo de la dosis que se le ha iniciado, porque como les comentábamos, puede ser que en una guardia anterior ya la hayan iniciado, pero necesitamos saber si realmente se le ha iniciado en la dosis que corresponde. Por eso hemos revisado previamente las dosis que debe emplearse de los vasoactivos y de los inotrópicos. Ahora entonces, continuamos. Vamos a hacer la parte del cálculo y preparado de los vasoactivos. No se olviden que el preparado incluso va a variar, dependiendo si utilizamos una bomba de infusión continua, una bomba de infusión de jeringa, o si vamos a utilizar un microgotero para administrar las infusiones de los vasoactivos.
No se olviden, la calculadora, ¿por qué? Porque necesitamos la practicidad en este momento para poder hacer nuestros ejercicios. Y a ver si están conectados del celular y luego quieren utilizar la aplicación de la calculadora, a veces se complica un poco. Entonces, por eso es mejor tenerlo por separado. Entonces, dosis ya las hemos ido revisando, ¿sí? Pero me gustaría que ustedes pueden prender el micrófono o escribir en el chat, que vayamos recordando. ¿Cuál era la dosis de la noradrenalina? De 0,1 a 1 microgramo kilogramo minuto, doctor. Bien, listo, gracias. ¿Cuál era la dosis de la dopamina? A ver, vamos, ¿quién se anima? La dosis de la dopamina. 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. Bien, listo, gracias, Patricia. ¿Cuál es la dosis de la dobutamina? ¿Cuál es el rango de dosis que podemos utilizar de la dobutamina? 2,5 a 20 microgramos kilogramo minuto, doctor. Bien, listo. ¿Cuál es la dosis de la adrenalina? 0.01 a 0 microgramo kilogramo minuto. 0.01 a 0.1 microgramo kilogramo minuto. Bien, entonces ya tenemos claras las dosis que vamos a utilizar. Entonces, podemos ir continuando. No se olviden que vamos a utilizar estas abreviaciones, ¿sí? Cuando veamos vol, hace referencia al volumen, la D a dosis, T a tiempo, P a peso en kilogramos y la K pues es una constante que obtenemos de acuerdo a la preparación de los vasoactivos en diferentes cantidades de solución. Las fórmulas que utilizamos, pues es esta la primera para calcular en primera instancia. En esta fórmula, recordando, nosotros sabemos la dosis o tenemos clara la dosis que vamos a iniciar a nuestro paciente. Tenemos el peso de nuestro paciente y sabemos si lo vamos a preparar en una jeringa de 50, por infusión en 250, por microgotero en 100 cc. Bueno, eso ya sabemos. Y la finalidad de esta fórmula es obtener a cuántos cc hora vamos a administrar nuestro vasoactivo o inotrópico. Si nosotros despejamos la fórmula y queremos obtener la dosis, porque como les comentaba, ya tenemos el volumen de infusión, 4 cc hora. Ahora quiero saber cuánta ha sido la dosis que le han iniciado, pues vamos a hacer esto. La dosis va a ser igual al volumen por la constante dividida entre el tiempo y el peso. Entonces, estas dos fórmulas son importantes y por ende, si se las pueden memorizar, sería mejor para que ustedes puedan utilizarlas más fácilmente. A veces cuando uno lo lleva anotado o incluso en una fotografía o en un screening, pues a veces es difícil encontrar. Pero entonces notamos que puedan memorizarlas. Caso clínico 1. Voy a necesitar a un voluntario que me ayude a leer el caso. ¿Sí? Cualquiera de ustedes puede encender el micrófono y comenzar la lectura. Vamos, ¿quién se anima a leer? Paciente ingresa a la sala de emergencia, somnoliento, taquicárdico, con una TAN menor a 65 milímetros de mercurio, traído por familiares refiriendo cuadro clínico de 3 días de evolución con dificultad respiratoria. Listo, entonces. Gracias. Con esta información, recuerden que cuando veíamos el tema, hablábamos de ciertas escalas, el QISOFA, el MIU-2, ¿no? En este caso ya tenemos dos aspectos. Alteración del estado de conciencia, somnoliento. Presión arterial menos de 65. Entonces, un paciente que está ingresándome con sepsis. Y aparentemente es a foco respiratorio. ¿Sí? Ahora, veamos. ¿Qué más nos dice? ¿Qué información más obtenemos? No va a responder a una carga inicial de cristaloides. Recuerden ustedes que mencionábamos que en primera instancia sí se puede administrar una carga de 250 cc para ver si va a responder. Pero en este caso no. Y más aún por la situación, el contexto actual de la pandemia, estos pacientes que nos llegan con dificultad respiratoria y que son sospechosos confirmados de COVID, pues
Los pulmones están sobrecargados y por lo tanto administrar líquido a este tipo de pacientes pues no tiene una finalidad clara. ¿Por qué? Porque ya está con sobrecarga de volumen y que nosotros quisiéramos pasarle un poco más de líquido, pues obviamente eso es contraproducente. Entonces, en primera instancia, no responde a la carga inicial de cristaloide. Entonces, ¿qué haríamos? Y si nos dan parámetros de reanimación y les comentábamos un índice de colapsabilidad de la vena cava inferior de 20%, eso es un paciente que no va a responder al volumen porque tendría que estar entre 30 y 50% para responderme a volumen. Entonces este paciente no me va a responder a volumen. Entonces, ¿qué debo hacer? Iniciar de forma pronta un vasoactivo. ¿Cuál es el vasoactivo de primera línea que hemos ido mencionando durante las presentaciones? Noradrenalina. Eso, la noradrenalina es el vasoactivo de primera línea. En esta situación, en este contexto de este paciente, pues vamos a comenzar con la noradrenalina. Lo primero que debemos hacer al momento de utilizar cualquier vasoactivo es transformar esos miligramos a microgramos. Entonces, no se olviden que para determinar o calcular los microgramos debemos multiplicar la dosis por 1000. Y de esta forma vamos a obtener los microgramos. Entonces, ¿cuántos miligramos vamos a utilizar de la noradrenalina? 8 miligramos. 8 miligramos. Entonces, nuestra multiplicación ha de ser 8 por 1000. ¿Cuánto es la respuesta? 8 por 1000, ¿cuánto es? 8.000 microgramos. Eso. 8.000 microgramos. Obviamente vemos ejercicios que pueden parecer simples, obvios, pero por la actividad práctica las vamos a ir realizando de forma paulatina, ¿sí? Para que sea más entendible y digerible esta situación. Entonces ya tenemos nuestra dosis de la noradrenalina. Vamos a utilizar 8.000 microgramos, porque eso es lo que nosotros vamos a utilizar, microgramos, no se olviden. En esta ocasión vamos a calcular y vamos a utilizar para diluir en una jeringa de infusión, y no se olviden que estas se preparan con 50 cc. ¿De qué? Hemos dicho, dextrosa al 5%, 50 cc, ¿sí? Entonces, nuestros cálculos, primero debemos obtener la constante. La constante se obtiene dividiendo la dosis de nuestro vasoactivo entre la cantidad de la solución que vamos a utilizar para diluir. Entonces, ¿cómo sería nuestra fórmula con este medicamento y con la bomba de infusión de jeringa? ¿Qué números colocaríamos en esta fórmula? 8.000. Ya en la parte superior donde dice dosis vamos a colocar 8.000. ¿Y en la cantidad de solución? 50 cc. 50 cc. Bien. Entonces tenemos nuestra fórmula. Ahora realicemos el ejercicio. 8.000 dividido entre 50. 160. 160. Entonces ya tenemos nuestra constante, ¿sí? Cuando ustedes quieran utilizar noradrenalina y prepararla, una bomba de infusión de jeringa de 50 cc, pues su constante ha de ser 160. Bien, vamos avanzando. Doctor, buen día. Antes de pasar a otro Buenos punto, días. ¿puede indicar de dónde salen los 50 cc de solución? Claro que sí. Vamos a ir retrocediendo la presentación. Acá teníamos ya calculado la noradrenalina. Ahora, ¿por qué 50? Por esta imagen. Porque hemos dicho que ahora vamos a preparar para este paciente en 50 cc. Entonces, si yo estoy utilizando esta bomba de infusión de jeringa, pues voy a preparar en 50 cc. ¿Sí? Si tuviese la bomba volumétrica de infusión continua,
podría preparar en 250, si tengo el microgotero, 100. Entonces, la cantidad de solución dependerá del medio que ustedes vayan a utilizar para preparar su infusión. En este caso hemos dicho bomba de infusión de jeringa 50 cc. Si fuese por un microgotero, 100 cc. Si fuese en otra solución por infusión continua, puedo preparar en 250 o incluso hasta 500. ¿De acuerdo? Entonces, esa cantidad de solución depende en la cantidad de líquido que ustedes van a preparar el vaso activo. Entonces, esperando que quede clara esa parte para la cantidad de solución, iremos avanzando. ¿Sí? Sí, está bien, gracias, Doc. ¿De qué? No se olviden, cualquier duda, me dicen nomás, encienden el micrófono y vamos a ir respondiendo. Doctor, ¿Sí? buen día. Buenos días. Buenos días. Una preguntita, para sacar la dosis es 8 miligramos por 1000. ¿Esos 1000 microgramos de dónde sacamos? Ya. Esos 1000 microgramos son fórmulas de conversión. ¿Por qué? Incluso aquí simplificamos la parte matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, tuviéramos que hacer como si fuese una fracción, donde 8 iría en la parte superior, 8 miligramos por 1000 microgramos y abajo 1 miligramo. ¿Por qué? Porque 1 miligramo tiene 1000 microgramos. Simplificaríamos los miligramos y solamente nos quedaríamos con microgramos. Entonces son fórmulas de conversión o de equivalencia, ¿no? Así como 1 miligramo tiene 100 microgramos, cuando hacíamos los ejercicios en el colegio de 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Pues es similar la conversión que realizamos, ¿no? Entonces, esto simplemente es una conversión, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Está bien. Sí, entonces espero que quede clara esa parte, ¿no? Entonces siempre debemos manejar en microgramos. Incluso a veces, si ustedes gustan, pueden colocar en el celular conversión miligramos a microgramos y les da opciones donde ustedes colocan la cantidad de miligramos y les va a dar en microgramos también, ¿no? A veces para simplificar este tipo de procedimientos. Bueno, entonces ya estamos acá. Ya vamos a obtener nuestra constante. Vámonos a calcular el volumen. ¿Sí? Volumen. Nuestra fórmula principal. Dosis por tiempo por peso dividido entre la constante. Entonces, constante tenemos 160. La dosis que vamos a utilizar en este momento, pues va a ser una dosis de 0.1. ¿Sí? Tiempo, hemos dicho, 60 minutos. Eso no cambia. El peso de nuestro paciente en este momento para poder realizar el ejercicio va a ser de 85 kilogramos. Entonces, fíjense, ya tenemos nuestros datos. Una vez más, constante 160, dosis 0.1 microgramo, kilogramo minuto, tiempo 60 y peso del paciente 85 kilogramos. Entonces, vamos a ir haciendo paso por paso. Esta es la fórmula que vamos a ir empleando. Ahora, con estos datos, pues vamos a reemplazar los valores en nuestra fórmula y lo vamos a hacer paulatinamente. ¿Sí? Entonces, reemplazando a la fórmula, hemos dicho, vamos a utilizar una dosis de 0.1 por tiempo 60, por el peso 85 y mi constante de ser 160. Entonces, en primera instancia, multipliquen la parte superior. Esas tres cifras primero multipliquen. Realicen el ejercicio y díganme cuánto obtienen y vamos a ver si realmente es similar al resultado que va a salir posteriormente. A ver, multipliquen. 510. 510, bien, está bien. 510, ¿alguien que haya obtenido un resultado distinto? Pues creo que no. Entonces, continuemos. Entonces, en la parte superior tenemos 510. Ahora vayamos a dividir ese resultado. 3.18. 3.18. Bien. Ahora, con 3.1 cc hora nos podemos quedar, ¿verdad? Para programar. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
¿Hay alguien que haya obtenido un resultado distinto? Bueno, si todos hemos obtenido el mismo resultado, pues entonces interpretemos nuestro resultado. ¿Qué quiere decir 3.1 cc hora? Quiere decir que a mi paciente que pesa 85 kilos, en el cual voy a utilizar una bomba de infusión de jeringa, por eso es mi constante 160, y quiero iniciarle a una dosis baja para ir escalando progresivamente, le voy a iniciar a 0.1. Entonces tendría que iniciar a 3.1 cc hora y esto se programa en la bomba para que realmente ingrese a mi paciente una dosis de 0.1 microgramo, kilogramo, minuto de noradrenalina. ¿Sí? Entonces, con los cálculos que hemos realizado, ustedes ya tienen para programar. Ahora, si tuvieran solamente el volumen, 3.1 cc, y ustedes quieren averiguar cuánta ha sido la dosis que le han iniciado, pues se hace la fórmula, se reemplaza los valores y pues obviamente nos va a dar también la dosis de 0.1. ¿Sí? Entonces, este es el primer ejercicio. Espero que esté quedando claro para que podamos seguir avanzando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda de dónde obtuvimos estos valores? Bueno, entonces, espero que esté quedando claro. Vámonos al siguiente caso clínico. Para lo mismo. Para lo cual, vamos a necesitar que uno de ustedes me colabore y pueda darle lectura. A ver, ¿alguien que me ayude a leer el caso clínico, por favor? Paciente que ingresó en la guardia anterior con diagnóstico de shock séptico apourinario, antecedentes de diabetes mellitus mal controlada, le iniciaron noradrenalina a 4 cc hora. Ya, 4 cc horas por la bomba de infusión de jeringa. Ahora, y aquí nos planteamos cuál será entonces la dosis a la que le han iniciado a mi paciente. Si bien me dice, y nos ha pasado, que en el turno anterior llega un paciente como este con inestabilidad hemodinámica, el cual ha requerido uso de vasoactivos, noradrenalina, 4 cc hora por bomba de infusión de jeringa. Entonces, ahora nos toca calcular cuál es la dosis que este paciente está recibiendo de la noradrenalina y ver si ese paciente realmente está con la dosis que se encuentra en esos rangos recomendables de administración de la noradrenalina. Y eso vamos a determinar en este momento. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿sí? Fíjense que nuestra fórmula para obtener la dosis, pues, es volumen por la constante dividido entre el tiempo por el peso. Acá entonces, síganme con el punto rojo. Nuestra fórmula, dosis, igual a volumen por constante, dividido entre tiempo por peso. Entonces ya tenemos, fíjense que estamos simplemente utilizando la misma fórmula, solo que estamos despejando lo que nosotros queremos encontrar. ¿Cuáles son los datos que obtenemos? Pues nos dice, es una bomba de infusión de jeringa. Entonces nuestra constante ha de ser 160. El peso de nuestro paciente es 95 kilos y nos dice que el volumen de infusión el cual está recibiendo son 4 cc hora. Entonces, reemplazando los valores, estos valores en esta fórmula, pues nos da esto, ¿sí? Entonces, vayamos multiplicando, parte por parte. Todavía no aceleren todo el proceso. Veamos primero cuánto nos da la cifra superior y cuánto nos da la cifra inferior. A ver,
¿Cuánto nos da en la parte superior? 640, doctor. Bien. ¿Y en la parte inferior? 5.700. Bien. Entonces, ya tenemos estos resultados. 640 dividido entre 5.700. Ahora, vayamos a hacer el ejercicio completo. 640 dividido entre 5.700. ¿Cuánto les da? 0.11. 0.11. Acá. Entonces, este paciente al cual le iniciaron a 4 cc hora y pesa 95 kilos, está recibiendo noradrenalina a 0.11 microgramos kilogramo minuto. Ahora les pregunto, ¿esa es una dosis que está adecuada? ¿Es una dosis que corresponde al rango que hemos ido mencionando de las dosis de noradrenalina que el paciente puede recibir? Sí, Corresponde, ¿verdad? Porque a ver, ¿cuál era la dosis de la noradrenalina? 0.01 a 0.1 microgramos por kilogramo minuto. A ver, volveremos a repetir la dosis de la noradrenalina. No confundamos con la de la adrenalina. La noradrenalina. A ver, una vez más, por favor. de 0,1 a 0,1. De 0,1 a 1. Eso es así. ¿Sí? Entonces, la dosis de la noradrenalina, y no lo olviden, va desde 0.1 a 1 microgramo kilogramo minuto. Ese es el rango de la noradrenalina. No confundan con la adrenalina. ¿Sí? La noradrenalina va desde 0.1 microgramo kilogramo minuto hasta 1 microgramo kilogramo minuto. Entonces, este paciente sí, efectivamente está recibiendo noradrenalina en una dosis que se encuentra dentro del rango indicado. Entonces, ¿está bien? Ya hemos encontrado la dosis. Ahora, en el primer ejercicio calculábamos el volumen. En este ejercicio hemos calculado la dosis que está recibiendo. Hasta aquí, en el cálculo de dosis, ¿alguna pregunta, alguna duda para seguir avanzando? Si usted podría aclarar, por favor, doctor, si esto es igual para cuando es microgotero, ¿cómo lo ponemos, por favor? Ya. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Tomaremos los mismos valores del peso y el volumen, ¿sí? Y vamos a modificar la constante, ¿de acuerdo? Para esto, vamos a dejar de compartir pantalla y me voy a ir a un Word. No se olviden, vamos a trabajar con 95 kilos. Ahorita sacamos nuestro resultado. Ya, ahora sí, confírmenme si se logra ver la pantalla. En este momento está en un Word. Sí, se ve. Ya. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio. Un paciente que hemos dicho, peso de 95 y que el volumen de infusión que esté recibiendo sea igual, 4 cc hora. Pero este paciente, a diferencia del anterior que estaba recibiendo por una bomba de infusión, este va a estar por una bomba de infusión continua. ¿Sí? Y cuando es continua, ustedes pueden preparar en 250 o pueden preparar en 500 cc. Dependerá si su paciente puede responder o no a volumen. En esta situación, vamos a preparar en 250 cc. ¿Sí? Entonces, nos vamos a este cálculo primero.
hemos dicho, para obtener la constante, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Dividir, ¿verdad? Las dosis. Hemos dicho, es noradrenalina. Entonces, en la parte superior son 8.000 microgramos, ¿sí? Que vamos a dividirlos en la cantidad. En este caso son 250 cc. Divídanlos y díganme cuánto les da. 8.000 entre 250. 32. 32. Entonces, esta sería mi constante. Si yo utilizara una bomba de infusión continua en 250 cc. Esa es mi constante. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el ejercicio que hemos dicho para calcular la dosis. Dosis es igual a el volumen de infusión por la constante y obviamente vamos a dividirlo entre el tiempo por el peso. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, reemplacemos nuestros valores, ¿sí? Si en volumen estamos diciendo que es 4 cc hora, pues colocamos 4. Por, ¿cuál es mi constante en este momento? ¿Cuál es la constante que vamos a utilizar? 32. 32. 32, ¿sí? Y obviamente en tiempo es 60 por el peso de nuestro paciente, 95. Entonces, ¿cuánto les da? Primero la cifra, 4 por 32. 128. 128. 60 por 95. 5.700. Ahora sí, realicen la división. 128 dividido entre 5.700. 0.02. Sería 0.02 microgramos kilogramo minuto. Ahora les pregunto, esta dosis que está recibiendo mi paciente por una bomba de infusión continua en la cual le han preparado su vasoactivo en 250 cc, ¿es una dosis correcta y adecuada de noradrenalina? Estaría dentro del rango de dosis. No, la dosis sería baja. No se olviden que la No, es dosis bajo. de la noradrenalina, como lo dijo igual Patricia, es desde 0.1 a 1 microgramo kilogramo minuto. Y en esta situación vemos 0.02. Si no, lo aumentaremos un poco más para que se vea. Fíjense, esta es nuestra dosis. Es una dosis menor. ¿Por qué? Porque la noradrenalina va desde 0.1 a 1 microgramo kilogramo minuto. Entonces, este paciente no está recibiendo, ¿sí?, en la dosis adecuada su vasoactivo y por lo tanto seguramente no está respondiendo. O sea, por eso es importante los cálculos, porque aparentemente sí es un paciente que ha entrado con shock séptico, le han iniciado vasoactivo, pero no le han iniciado a la dosis que realmente le correspondería. Ahora, vean que vamos a utilizar el mismo ejercicio, pero en vez de 4 cc, le subiremos un poco. Subiremos a 15 cc hora. ¿Sí? Y vamos a reemplazar igual nuestros valores y vamos a ver cuánto nos da. Mejor para comparar, mantendremos esto y vamos a copiar. Y vamos a reemplazar.
Listo, entonces, utilicemos los mismos datos a 15 cc hora. Reemplacemos. Y esto ya nos va a facilitar, ¿verdad? 15 por 32. A ver, 15 por 32, ¿cuánto nos da? 480. Eso. Estos 480, divídanlos entre 5.700. 0.08 sale, doctor. ¿Listo? Entonces, les vuelvo a preguntar, 0.08, ¿sigue siendo una dosis que mi paciente es adecuada para mi paciente de noradrenalina? Todavía no, doctor. Todavía no, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando es una bomba de infusión continua, pues 4 o 5 cc se queda muy corto. Incluso fíjense que ahora 15 se está quedando corto. Entonces, hagan el mismo ejercicio, pero con 20 cc ahora. Y vamos a ver cuál es la dosis, cuál es el resultado que nos da. Ahora, mientras van calculando, A 20 cc sale 0.11 microgramos kilogramo minuto, doctor. listo. Ahora, para decirles, para recalcar un poco de dónde sale, estamos volviendo a utilizar la misma fórmula. Dosis es igual a volumen por la constante dividido entre el tiempo por peso. En esta situación está ingresando a 20 cc mi infusión. 20 por 32, que es mi constante, dividido entre 60 por 95, que es el peso. Nos da 640 en la parte superior y en la parte inferior 5.700. Dividiéndolo, me da una dosis de 0.11 microgramos kilogramo minuto. Ahora, esta es una dosis que sí es adecuada al paciente. Se encuentra dentro del rango de dosis de la noradrenalina. Sí. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, por eso es importante que calculen la dosis y sepan en cuánto de solución se ha preparado el vasoactivo. Como estamos viendo en esta situación, le han iniciado, si se iniciara 4 cc en un preparado de 250, queda muy poca la dosis, es prácticamente nada lo que se le está pasando al paciente. Incluso hasta 20 cc recién comenzaría a ser su dosis más baja. Entonces, espero que esa parte haya quedado clara para ver de dónde o cómo se calcula la dosis cuando ya está infundido en volumen. Listo. Continuando con nuestra presentación. Entonces, teníamos acá nos quedamos, vimos de dónde obteníamos nuestras dosis. Obviamente, para la que me consultaba, esta constante varía. 50, en una jeringa de 50 me da 160, pero cuando yo utilizo 250 en una bomba de infusión continua, cambia, ¿verdad? Y como vimos en el ejercicio, era 32. Seguramente cuando utilice una dilución de 100 cc también va a variar y va a ir cambiando, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes minutos en los diferentes ejercicios. Vamos a avanzar al caso clínico número 3. Lo mismo que el anterior. Alguien que me ayude a leer el caso, por favor. ¿Algún voluntario que quiera dar lectura al caso? Yo, Adelante, por favor. paciente de 35 años, llega al servicio en la mañana con tendencia a la hipotensión. Responder a volumen en el turno de la tarde, presenta una presión arterial media menor a 65 miligramos mercurio y no contamos con Un catéter venoso central. esto central y debe realizarse la referencia, por lo que se inicia dopamina por vía periférica. Listo, gracias. Entonces, les hemos dicho, por vía periférica, si bien, según los estudios que nos presentan, es 3%
los pacientes que realmente han presentado complicaciones, pero obviamente esos pacientes no eran pacientes que estaban recibiendo vasoactivos por microgoteros o por equipos de venoclisis, eran por bombas de infusión. Entonces, en un paciente en el que no tengas una bomba de infusión, quieras administrar un vasoactivo, pues corres el riesgo de la principal complicación es una necrosis, ¿no? Por extravasación del vasoactivo. En este caso, también existe el riesgo con la dopamina, pero se considera que la dopamina todavía se puede administrar por vía periférica a dosis bajas de forma segura para realizar, como dice de este caso, una referencia a otro nivel donde exista mayor complejidad para poder atender a nuestro paciente. Entonces, lo primero que hacemos siempre es transformar esos miligramos a microgramos. La dopamina, cada frasco, ¿de cuántos miligramos viene? De 200 miligramos. Eso, 200 miligramos. Y nosotros vamos a utilizar el doble, ¿verdad? Que es un total de 400. No se olviden siempre de miligramos a microgramos. Utilicen esta conversión de dosis por 1000 microgramos. Acá tenemos entonces, este es nuestro frasco de dopamina de 200 miligramos. Vamos a utilizar 400 miligramos. Entonces, ¿cómo vendría el cálculo? ¿Cómo tendría que ser esta conversión? ¿Qué números multiplicaríamos? 400 por 1000, doctor. Eso, bien. 400 por 1000. ¿Y cuál es el resultado de esta multiplicación? 400.000. Eso. Entonces, vamos viendo. 400.000. A veces quizás pueda parecerles obvia la respuesta, pero les he dicho, vamos a realizar los ejercicios de forma paulatina para que sea más entendible. Entonces, nuestro resultado o la cantidad de microgramos que vamos a utilizar de la dopamina va a ser 400.000 microgramos. Ahora, en el chat hay una pregunta, ¿por qué se utiliza el doble de la dopamina? No solamente es en este vasoactivo, se utiliza lo mismo en la noradrenalina y en la dobutamina. ¿Por qué? Porque de esta forma nos aseguramos que una dosis adecuada se pueda infundir al paciente. Hay opciones en las que incluso ustedes pueden utilizar 4 ampollas de noradrenalina y hacer sus conversiones con 16 miligramos. Pero en algunos pacientes, si solo ustedes utilizan 200 miligramos, puede ser que la conversión o la infusión quede corta, incluso ni siquiera les dure 24 ni 12 horas, sino cada 6 o cada 4 horas tienen que cambiar el vasoactivo. En cambio, si le doblas la dilución, te da un tiempo más prolongado para que ustedes puedan administrar. ¿Sí? Entonces, una de las explicaciones por qué utilizamos de esta forma es para poder entrar dentro del rango de dosis administrada al paciente y además que mi vasoactivo tenga una duración prolongada, porque no se olviden que tampoco podemos estar cambiando las bombas cada 2, cada 3 horas, ¿verdad? Entonces, esto también nos ayuda a veces al doblar la dosis o incluso incrementar un poco más la dosis, como en el caso de la noradrenalina, en aquellos pacientes que estén con altos requerimientos, pues que no se termine tan pronto y que me dure por lo menos unas 6 o más horas para darme el tiempo de seguir realizando nuestras actividades, ¿no? Entonces, por eso utilizamos siempre el doble. Ahora, en esta situación, vamos a hacer nuestro cálculo, como hicimos en el Word, mediante una bomba de infusión continua y vamos a preparar cómo se ve nuestro frasco en 250 ml. Esta es la fórmula, ya la conocemos, es nuestra constante, ¿verdad? Donde va en la parte superior dosis y en la parte inferior la cantidad de la solución. Entonces, consultamos. ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar de la dopamina en este momento, para esta fórmula? 400.000. Eso, 400.000. ¿Y la cantidad de solución que vamos a utilizar? 250 cc. Eso. Entonces, esta es nuestra fórmula. 400.000 dividido entre 250. Realicen el ejercicio y díganme cuánto les da.
1600. Entonces, esa es nuestra constante. Fíjense cómo cambia, ¿verdad? Entonces, nuestra constante que vamos a utilizar en este momento para poder realizar nuestros cálculos, pues es 1600. Vámonos entonces al siguiente. Esta es la fórmula para calcular el volumen de infusión, dosis por tiempo, por peso y por dividido entre la constante. Nuestra constante ya hemos obtenido, son 1600. Nuestra dosis. Antes, ¿cuál es el rango de dosis que podemos utilizar de la dopamina? A ver, eso es importante igual. 2 a 20 a 20. microgramos, kilogramo minuto. Eso, de 2 a 20 microgramos, kilogramo, minuto. Bien, entonces en este caso vamos a utilizar nuestra dosis de 2. ¿Sí? Comencemos con una dosis bajita. Y más aún si le vamos a iniciar por vía periférica. Tiempo 60. Ojo, este tiempo nunca cambia. ¿Por qué? Porque nuestro cálculo es hora. Y obviamente una hora tiene 60 minutos. Entonces, este tiempo se mantiene constante en todos los casos. Todas las fórmulas van a ver. El tiempo siempre va a ser 60 minutos. El peso de mi paciente en esta ocasión va a ser 90 kilos. ¿Sí? Y al igual que los otros ejercicios, pues vamos a ir desarrollando de forma paulatina y gradual nuestra fórmula para que sea más entendible. Acá tenemos nuestros mismos valores, 600 constante, tiempo 60, peso 90 kilogramos y nuestra dosis va a ser 2 microgramos, kilogramo minuto. Entonces, reemplacen esos valores en esta fórmula. Y les va a dar esto seguramente. Perdón, aquí viene el error de typeo. Ahora sí, continuando, ya hemos ido reemplazando nuestras fórmulas, ¿verdad? Ya tenemos en la parte superior, hemos colocado nuestra dosis 2, el tiempo 60, peso del paciente 90 y nuestra constante es 1600, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar primero la parte superior, 2 por 60 por 90. ¿Cuánto les da? 10.800. 10.800. 10.800. Bien, dividan 10.800 entre nuestra constante de 1.600. 6.75. Eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mi paciente que pesa 90 kilos, al cual voy a utilizar una bomba de infusión continua y voy a preparar mi vaso activo en 250 cc, ¿sí? Y le quiero iniciar a una dosis baja, porque está por vía periférica, a 2 microgramos, kilogramo, minuto, pues entonces en mi bomba de infusión, está bien igual los resultados que fueron sacando en el chat, está bien, 6.75. La dosis en la que vamos a programar en nuestra bomba ha de ser 6.7 o 6.75 cc hora. Entonces, esa programación en esta bomba de infusión de 6.75 me asegura que va a ingresar 2 microgramos, kilogramo, minuto de dopamina. ¿Sí? Entonces, ya tenemos otro cálculo más. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda sobre la dopamina?
Doctor, del volumen, ¿me puede explicar? No lo he entendido, por favor. Claro que sí. Ahora, pero la pregunta es, ¿del volumen de este resultado, de la interpretación o cómo hemos obtenido la constante? La interpretación. Ah, listo, está bien. Entonces, si haciendo nuestros cálculos, nosotros obtenemos un resultado, como se ve en la pantalla, de 6.7, quiere decir que en mi bomba de infusión, acá, esta bomba de infusión continua, yo programo 6.7 cc hora. Y esa programación me va a asegurar que a mi paciente le ingrese 2 microgramos kilogramo minuto. ¿Sí? Entonces, esa es la cantidad que hemos obtenido de volumen para que mi paciente reciba una dosis de 2 microgramos kilogramo minuto. Ahora, nos saldremos un poco de este y utilicemos los mismos valores. Vámonos igual a un Word. Ahora les comparto. Listo. ¿Se logra ver el Word? Sí. Se ve, ¿verdad? Bueno, entonces, Sí se ve. vamos a hacer nuestros mismos cálculos, pero esta vez directamente nos han dicho que a nuestro paciente, que lo están refiriendo por decir, de Villa Tunari, y está viniendo con vasoactivo por vía periférica y está recibiendo a un volumen de 10 cc hora, ¿sí? De dopamina. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tendré que calcular para ver cuál es la dosis con la que están enviando a este paciente y verificar si es una dosis adecuada o no para mi paciente. ¿Qué más necesitamos saber? Peso. O sea, cuando tengan eso, entonces preguntaremos el peso. ¿Cuál es el peso de nuestro paciente? En esta situación, que nuestro paciente pese unos 105 kilos. Y lo mismo, que se haya preparado por una bomba de infusión continua en 250 cc. Hagamos nuestros cálculos. Denme un segundo que voy a copiar de acá para ir simplificando. Entonces, nuestra constante, ¿cuánto era? Cuando preparábamos la dopamina en 250. 1600. 1600, ¿verdad? Y eso obteníamos de la división de 400,000 entre 250 y nos daba 1600. Bien. Entonces, vámonos a la fórmula. Hay que reemplazar valores. Nuestro volumen, el ejercicio nos dice que es 10 cc. Nuestra constante en 1600 y nuestro paciente pesa 105 kilogramos. Hasta aquí me van siguiendo con el ejercicio. Sí. Listo. Entonces, arriba. 10 por 1600. 16,000. 60 por 105. 6,300. 6,300. Conste que en este momento les voy a hacer caso. Yo no voy a multiplicar. Ustedes me van a dar los resultados, ¿no? Entonces, 60 por 105, me dijeron que da 6,300. Entonces, dividan 16,000 entre 6,300.
kilogramos hora. Listo. 2.5. Entonces, este paciente que está viniendo de Villatunari, el cual está recibiendo dopamina por vía periférica a 10 cc hora y pesa 105 kilos, está recibiendo dopamina a 2.5 microgramos, kilogramo, minuto. ¿Sí? No es cc hora, por si acaso en el chat veo una respuesta. No, estamos calculando la dosis. Entonces, 2.5 microgramos, kilogramo, minuto. Y les pregunto, ¿esta es una dosis adecuada para mi paciente? ¿Está bien la dosis? Sí, está bien. Porque hemos dicho, ¿verdad? De 2 a 20. ¿Sí? Entonces, espero que ya vayamos agarrando el hilo en esto de las conversiones para que pueda ser más fácil. Entonces, vean, simplemente reemplazar valores. Vamos entonces a nuestro Word con el siguiente caso clínico. Perdón, a nuestro PowerPoint. Nuestro caso clínico. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Se logra ver, ¿no? La presentación. Sí se logra ver, doctor. Listo. Entonces, ayúdenme a leer, por favor, el caso clínico. Paciente con antecedente de insuficiencia cardíaca ingresó por shock séptico a foco pulmonar, pero a las 24 horas se evidencia una saturación de oxígeno del 50%, por lo que se maneja como shock cardiogénico, agregando infusión de dobutamina. Ya. Por si acaso, esta SBO2, por ejemplo, nosotros la obtenemos de una gasometría venosa central, ¿no? Es un paciente que ya está con un catéter, al cual ya han iniciado noradrenalina en primera instancia, tiene un catéter, hemos obtenido una gasometría venosa central y vimos que tiene una SBO2 de 50. Normal debería ser entre 65 a 70. Cuando está en esas cifras inferiores, pues es sugestivo de que mi paciente tiene problemas en el corazón. Entonces, esto se relaciona con un shock cardiogénico. Y sí, varios pacientes con shock séptico pueden posteriormente desarrollar también shock cardiogénico cuando tengan alguna patología o alguna cardiopatía de base, ¿no? Entonces, en este caso, ha desarrollado un shock cardiogénico y le vamos a agregar dobutamina. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si nuestro paciente cursa con shock cardiogénico, uno de los inotrópicos de primera línea, pues es la dobutamina. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el volumen de infusión si se prepara la dobutamina en 100 cc. Esto puede ser que sea preparado en microgotero o simplemente tengo un frasco de 100 cc de solución. Entonces quiero saber cuánto va a ser mi preparado cuando yo realice mi infusión en 100 cc. Vamos entonces. Lo primero, ¿de cuánto viene la dobutamina? Las ampollas, ¿de cuántos miligramos viene la dobutamina? 250. Eso, 250, ¿verdad? Y hemos dicho que en primera instancia vamos a utilizar el doble. Entonces, vamos a hacer nuestra conversión de miligramos a microgramos. Vamos a utilizar entonces 500 miligramos. ¿Cuál vendría a ser entonces nuestra fórmula? 500 por 1000 microgramos. Hay que transformar esos 500 miligramos a microgramos. ¿Cuánto me da? 500 por 1000. 500,000. Eso. Entonces ya tenemos nuestra respuesta acá. La dosis que vamos a utilizar para nuestros cálculos y nuestros preparados es de 500,000 microgramos. Aquí entonces ya vamos viendo cómo va cambiando esta situación cuando vamos utilizando los diferentes vasopresores o inotrópicos. Hemos dicho, vamos a utilizar una bomba de infusión continua y vamos a preparar en nuestro microgotero
solamente vamos a utilizar 100 cc's. Entonces, esta va a ser la fórmula para obtener la constante. En la dosis, ¿qué valor voy a colocar? 500.000. Eso. ¿Y la cantidad de solución? 100 cc's. 100, ¿verdad? Entonces nos va a dar esto. 500.000 microgramos dividido entre la cantidad de solución, que es 100 cc's. ¿Cuánto es el resultado? 5.000. Entonces, nuestra constante, cuando nosotros queremos utilizar dobutamina en un preparado de 100 cc's, pues nuestra constante es 5.000. Bien, vamos entonces. La fórmula que hemos visto, que hemos ido viendo y vamos a seguir viéndola, es esta. Para calcular el volumen, tengo que calcular cuánto voy a programar en mi bomba de infusión. ¿Cuál es la dosis de la dobutamina? ¿De cuánto a cuánto se puede administrar? De 2 a 20. ¿Está bien? 2.5 a 20 en microgramos, kilogramos, minuto. Bien, pues no olviden, dosis de la dobutamina, 2.5 hasta 20 en microgramos, kilogramos, minuto. Nuestra constante, hemos dicho, va a ser 5.000, porque vamos a preparar en 100 cc's. Iniciaremos a una dosis de 5, ¿sí? Nuestro tiempo no cambia, sigue siendo 60, y el peso de nuestro paciente debe ser 70 kilos. Muy bien, vamos a reemplazar esos valores en la fórmula. Reemplacen los valores y nos da esto, ¿verdad? En la parte superior, 5 por 60 por 70 y vamos a dividirlo por 5.000. ¿Cuál es el resultado que les da en la parte superior al multiplicar 5 por 60 por 70? 21.000. ¿Está bien? 21.000. Ya, 21.000 dividido entre 5.000. A ver, ¿cuánto les da? 4.2. 4.2. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Al hacer los cálculos, cuando yo prepare dobutamina en mi microgotero de 100 cc's y lo pase por una bomba de infusión continua para mi paciente que pesa 70 kilos y quiero iniciarle a una dosis de 5 microgramos kilogramo minuto, pues tendré que programar en mi bomba de infusión 4.2 cc's hora y de esa forma me voy a asegurar que realmente le va a ingresar una dosis de 5 microgramos kilogramo minuto de dobutamina a mi paciente. ¿Sí? Hasta aquí se entiende de dónde hemos obtenido estos valores, cómo hemos ido reemplazando. Sí, se entiende, doctor. Bien, entonces vámonos igual a hacer los mismos cálculos y vámonos a hacer los cálculos, pero esta vez por volumen. Y les hemos dicho, les va a tocar, ¿no? Que lleguen directamente a una guardia y que su paciente esté recibiendo a tal dosis, perdón, a tal volumen de infusión y queremos calcular pues cuál ha sido la dosis en la que se le inició. En esta situación vamos a utilizar, ¿qué desean utilizar? Les voy a elegir. ¿Quieren una bomba de infusión por jeringa o una bomba de infusión continua de 250 cc's? ¿Con qué número quieren utilizar para hacer el cálculo de la dobutamina? 250. Solución. Ya, entonces vamos a usar dobutamina.
250. Bueno, averigüemos y mantendremos este volumen. ¿Sí? Nos han dicho que le han iniciado 16 horas de dobutamina. Le aumentaremos un poquito de peso a nuestro paciente. 90 kilos. ¿Sí? No se olviden que la conversión de la dobutamina, hemos dicho 500,000 entre 250. A ver, van a ver que esto también va a cambiar. Hagamos la división. 500,000 entre 250. ¿Cuánto les da? 2,000. 2,000. Entonces, esta va a ser mi constante cuando yo utilice mi dobutamina en 250. ¿Sí? Mi constante va a ser 2,000. ¿De acuerdo? Ahora, hay que reemplazar los valores. Volumen, hemos dicho, 10 cc. Mi constante va a ser 2,000. Tiempo no se modifica, 60. El peso de mi paciente, hemos dicho, va a ser 90 kilos. Bien, vayamos obteniendo resultados. Primero multipliquen 10 por 2,000. ¿Cuánto les da? 20,000. 20,000. 60 por 90. 5,400. Bien, ahora multipliquemos 20, perdón, dividamos 20,000 entre 5,400. 3.7 microgramos kilogramo minuto. Perdón, ¿cuánto les da? 0.7 microgramos kilogramo minuto. Bien. Entonces, con este resultado, su paciente que le han iniciado 10 cc de dobutamina, han preparado en 250, mi paciente pesa 90 kilos. Entonces, al determinar, hemos visto que la dosis a la que le han iniciado es 3.7 microgramos kilogramo minuto. Les pregunto, ¿es una dosis que se encuentra dentro de parámetros normales de la dobutamina? Sí. ¿Sí? Hemos dicho desde 2.5 hasta 20 microgramos kilogramo minuto. Entonces, sí es una dosis que le corresponde a mi paciente. Bien. Vámonos al otro caso clínico. El caso clínico número 5. Lo mismo. Necesito un voluntario que me ayude a leer el caso, por favor. A ver, ¿alguien? Paciente con shock séptico ingresó el turno anterior. Actualmente recibe infusión de noradrenalina a 0,6 microgramos kilogramo minuto. Bien. Ahora, solo con esta información, ¿qué les parece? Se le está infundiendo a 0.6 microgramos kilogramo minuto de noradrenalina. ¿Recuerdan? Durante la presentación dijimos algo importante. Si mi paciente está recibiendo una dosis mayor a 0.5 microgramos kilogramo minuto de noradrenalina, ¿con qué situación la vamos a relacionar? ¿O con qué cuadro está cursando mi paciente? ¿Esa dosis es alta? Sí, es alta. ¿Y eso qué me dice? ¿Está cursando con un shock séptico refractario? Eso. Cuando ya utilicemos noradrenalina a una dosis mayor a 0.5 microgramos kilogramo minuto, ya estamos hablando, ¿sí?, de un paciente con un shock séptico refractario. ¿Y qué haríamos? ¿O qué conducta tomarían? A ver. ¿Qué hemos dicho que hacemos en estas dos, en ese tipo de situación?
Añadir otro vasoactivo o iniciar corticoide. Bien. Como corticoide, pues se añade 50 miligramos de cada 6 horas. Tu dosis diaria tiene que ser 200 miligramos día, ¿sí? No necesita más de corticoide. Es una buena opción. La hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas, ¿no? O dejarle 250 miligramos en infusión por 24 horas. Y como comentan, correcto, vamos a añadir un vasoactivo. En este caso, vamos a añadir la adrenalina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi paciente va a recibir al mismo tiempo noradrenalina y adrenalina, porque está cursando con un shock séptico refractario, ¿sí? Ojo, fíjense, ya estaba una dosis alta, 0.6. No es necesario que esperen a que llegue a 1 para realmente considerar que se añada otro vasoactivo. Basta que su paciente esté recibiendo a una dosis mayor de 0.5 microgramos, kilogramos, minuto de noradrenalina, pues ya se considera un shock séptico refractario o un shock refractario. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con la adrenalina. Lo primero que vamos a hacer es transformar esos miligramos a microgramos. La adrenalina, hemos mencionado, cada ampolla viene de 1 miligramo. En esta situación es algo distinto. La adrenalina necesitamos unas dosis mayores. ¿Por qué? Porque su rango son dosis pequeñas, ¿verdad? Entonces necesitamos 10 miligramos. Esta es nuestra conversión. 10 miligramos por 1000 microgramos para hacer nuestra conversión. ¿Cuánto es el resultado? 10.000. Entonces vamos a utilizar 10.000 microgramos de adrenalina. Ahora, ¿cuál es la dosis de la adrenalina? ¿Ver? ¿Quién recuerda? La dosis es 0.01 a 0.1 microgramos kilogramo minuto. Bien, esa es la dosis. Entonces, fíjense que cuando las dosis son así, de bajas, por estas concentraciones tan bajitas, pues obviamente no puedo utilizar 2 miligramos. Tengo que utilizar un poco más. Y en este, obviamente con una constante, utilizamos, o como había protocolizado, 10 miligramos. Vamos a preparar nuestra adrenalina en una bomba de infusión de jeringa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra cantidad de solución va a ser 50. Entonces, esta es nuestra constante. ¿Cuál va a ser la dosis que vamos a colocar? ¿O qué valor vamos a hemos llegado a calcular de la dosis que vamos a utilizar de la adrenalina? ¿Cuánto es el valor? 10.000. 10.000. La cantidad de solución, si es por jeringa, 50. 50. Entonces, esto nos da, perdón, aquí igual otro error de type. Ahora lo arreglamos. Listo. Entonces, 10.000 en 50, ¿verdad? Haciendo nuestros cálculos. 10.000 entre 50. ¿Cuánto nos da? 200. 200. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestra constante. Ahora, nos toca hacer nuestro ejercicio. Y para esto, vamos a calcular. Necesito que uno de ustedes me colabore. Y vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién desea participar? Ver, algún voluntario.
Vamos, vamos. ¿Quién se anima? Vamos a hacer un ejercicio con la adrenalina. Yo doy. Linet. Bien, Linet. Entonces, nuestra fórmula para calcular el volumen es determinar la dosis por tiempo, por el peso del paciente y dividimos por nuestra constante, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál es la dosis de la adrenalina que tú quieres utilizar en este momento? Hemos dicho, es de 0.01 a 0.1 microgramo, kilogramo, minuto. ¿Cuál es la dosis que tú quieres utilizar? 0.02. ¿Está bien? Entonces la dosis que tú vas a utilizar va a ser 0.02 microgramos, kilogramo, minuto. ¿Sí? Entonces, esa es la dosis que tú vas a utilizar. Bien. ¿Cuánto quieres que pese tu paciente? 95 kilos. 95 kilos. Entonces, nuestra constante, ¿cuánto era nuestra constante? Cuando preparábamos en 50 en jeringa, 200, doctor. 200, ¿verdad? Recordando de dónde obtuvimos 200, no se olviden que hemos convertido los 10 miligramos de adrenalina a microgramos y me daba 10.000 microgramos. Dividido entre los 50 cc de la solución que queremos preparar, pues me daba 200. Esa es mi constante. Bien. Ahora, vámonos a la fórmula. Es esta y vamos a reemplazar simplemente los valores. Volumen, eso es lo que queremos calcular. La dosis que Linet quiere calcular es 0.02 por tiempo, no se modifica, 60 por el peso del paciente, ya nos dijo 95, ¿sí? Y vamos a dividir todo esto entre nuestra constante de 200. Ahora sí, ¿cuánto les da? ¿Cuál es el resultado? 0.57 cc hora, doc. 0. 57 cc hora. A ver, corroboraremos. A ver, todos 0.02 por 60 por 95. Igual dividido entre 200. Y sí, nos da 0.57. ¿Se ha calculado una dosis bajita? Sí, está bien. Que esto se pueda programar en la bomba de infusión, sí, también se puede programar, ¿verdad? Parecerá bajito, 0.57, ni siquiera un cc, pero sí puede recibir mi paciente y puede ser a esa dosis que realmente necesite de su vaso activo. Ahora, modifiquemos nuestra constante, ¿sí? Vamos a ver en un preparado de 250. Con los mismos datos que ya tenemos. Solamente hay que dividir 10.000 entre 250. ¿Cuánto les da? Para este ejercicio estamos cambiando. Ya no estamos utilizando la jeringa. Estamos utilizando una bomba de infusión continua y vamos a preparar nuestras 10 ampollas de adrenalina en una solución de 250. No está 40, doctor. Bien, 40. Ahora, lo mismo, hay que reemplazar valores, nada más. Y volvemos a multiplicar, ¿verdad? 0.02 por 60 por 95 y lo dividimos entre 40. ¿Cuánto les da? A ver, ¿cuánto les dio?
4.560. No, a ver, volvamos a hacer con calma. Volvamos a multiplicar. 0.02 por 60 por 95. Y ese resultado que ustedes obtengan, recién divídanlo entre 40. 2.85 sale, Doc. 2.85. Bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que si utilizara una bomba de infusión continua, en la cual he preparado 10 miligramos de adrenalina en una bomba, perdón, en 250 cc, entonces mi constante es 40. Realizándole todos estos cálculos, me da que debo programar 2.8 cc hora en la bomba. Y al programar en esta bomba 2.8 cc hora, me aseguro que ingrese al paciente 0.02 microgramos kilogramo minuto, ¿sí? Fíjense, por eso es que en la adrenalina utilizamos 10 ampollas, porque los valores son bajos que se utilizan. Obviamente que a veces se tiene que tener mucho cuidado, porque cuando calculan, este es el cálculo del volumen, pero les hemos dicho, pueden llegar a su guardia y ya está con un volumen, y nos tocaría calcular la dosis realmente es adecuada o no. Y vamos a hacer ese cálculo más con la adrenalina. Cuando hemos llegado a la guardia, es un paciente que está recibiendo un volumen de infusión. 13 cc hora. ¿Sí? Solo que se ha preparado, si bien por una bomba de infusión continua, ha sido, pero en 100 cc. Entonces, ¿qué nos toca calcular? La constante. Nuestra constante, hemos dicho, es 10.000. ¿Y sobre cuánto o por cuánto lo vamos a dividir? ¿Cuánto va a ser la cantidad de solución en la que estamos preparando nuestro vaso activo? O sea, preparado nuestro vaso activo. 100. 100. ¿Cuánto les da ese resultado? 100. 100. Entonces mi constante prácticamente igual se mantiene 100. ¿Sí? Entonces esta es mi constante. Entonces vámonos a la fórmula. Para obtener la dosis es igual al volumen de infusión por la constante y se divide entre el tiempo por el peso. Reemplacemos los valores. Volumen 3 cc por nuestra constante 100. Hay que dividir 60 por el peso de nuestro paciente. Nos faltaba el peso. ¿Cuánto quieren que pese su paciente? A ver, un número estimado. 80. 80. Bien, 80 kilogramos. Entonces, ese va a ser el peso de nuestro paciente. Entonces, multipliquemos primero 3 por 100. Nos va a dar 300. 60 por 80. 4.800. Ahora, 300 entre 4.800. 0.06 microgramos por kilogramo minuto. 0.06. Ya, 0.06, ¿así? 6. Sí.
microgramos, kilogramo, minuto. Entonces, fíjense que este paciente, en el cual le han preparado en un microgotero en 100 cc 10 ampollas de adrenalina, y pesa 80 kilos, y cuando hemos llegado a nuestro servicio está recibiendo a 3 cc hora. Entonces, y hemos hecho los cálculos y está recibiendo una dosis de 0.06 microgramos kilogramo minuto. ¿Esa dosis está bien para el paciente? ¿Es una dosis que se encuentra dentro del rango de los parámetros de administración de la adrenalina? Se encuentra dentro del rango. Sí, se encuentra dentro de rango, ¿no? A no olvidar, la adrenalina va de 0.1 a 0.1 microgramo kilogramo minuto. Entonces, sí, se encuentra dentro del rango. Entonces, mi paciente está bien, está recibiendo una dosis adecuada dentro del rango y ya puedo determinar, ¿sí? Ahora, en el chat había una pregunta que mencionaba las dosis. ¿Quién determina o la dosis de 0.02? ¿Quién lo determina? Cuando calculan ustedes la dosis que quieren iniciar, dependerá de ustedes, ¿no? Si tu rango de dosis te dice, por ejemplo, en la dopamina, que puedes iniciar de 2 hasta 20, ustedes pueden comenzar con 2 microgramos, 3 microgramos, 4 microgramos. ¿Quién determina eso? Son ustedes. Lo mismo que en la noradrenalina, ustedes determinarán si van a iniciar a 0.1, 0.2, 0.3. Lo mismo en la dobutamina, determinarán si van a utilizarla a 2.5, a 3, a 4 microgramos. O en la adrenalina, si van a utilizar a 0.02, a 0.03, etc. Entonces, ustedes determinan la dosis con la que quieren iniciar, y como recomendación les hemos dicho, primero vayan por dosis bajitas y luego, si su paciente no responde, pues pueden ir optimizando las dosis e ir incrementando, pues, y tienen que volver a hacer los cálculos y determinar cuál es la dosis o los cc hora que debe programarse las bombas de infusión, ¿sí? Hasta aquí la parte de los ejercicios. ¿Se entienden los ejercicios? ¿Hay alguno que no se haya entendido respecto al cálculo de la dosis o del volumen? Para que podamos reforzar con algún otro ejercicio más. Bueno, obviamente esto de los ejercicios a veces es un poco tedioso, ¿verdad? Estar multiplicando, dividiendo, ver las cifras, etcétera, ¿no? Y más aún para aquellos que no nos llevamos muy bien con los números, puede complicarse al principio. Pero a medida que vayan realizando práctica, ejercicio, pues ya van adiestrándose y es más fácil incluso. A veces ya saben, ya van a saber que la constante de cuando ustedes preparen en una bomba de infusión su noradrenalina de 50 cc, pues ya van a saber que 160. Cuando preparen en otros preparados 250, 100, pues va a ir cambiando, será 32, etc., ¿no? Entonces, eso ustedes ya van adquiriendo a medida que vayan haciendo o realizando la práctica. Entonces, algo más que quede por aclarar. La presentación de esta clase práctica igual se las vamos a facilitar, lo mismo que el video, porque todo lo que acabamos de hacer ahora igual está siendo grabado. Entonces, no va a quedar, espero que no quede dudas para poder realizar los cálculos y ustedes pueden ir revisando continuamente. Bueno, si no tenemos dudas, preguntas, como solemos decir, ¿verdad? ¿Se ha entendido? O es que quizás no, pero espero que sí se haya entendido. Sí, perdón, Patricia. Doctor, en el caso de que tengamos que transportar a un paciente solamente con vía periférica para evitar la necrosis tisular, ¿cuánto podría mantenerse al paciente con el uso de vasoactivos? ¿Cuánto? Perdón, no te escuché muy bien, se escuchó entrecortado. O sea, ¿cuánto tiempo debería estar con el vasoactivo? Como máximo
¿cuánto tiempo podría mantener por vía periférica el vasoactivo para evitar la necrosis tisular? Ya. Mira, hay una recomendación, incluso hay estudios. Hay alguno que incluso nos menciona que hasta las primeras 24 horas por vía periférica puede ser segura la administración de un paciente por vía periférica. Pero si está infundido por una bomba de infusión continua y está bajo seguimiento y vigilancia estricto, se podría hasta ese tiempo. Ahora, si tú tienes un paciente, estás trasladando por la ambulancia y obviamente no todos los servicios, los equipos tenemos a disponibilidad las bombas de infusión, pero por lo menos podríamos conseguir los Exadrop, que eso más tarde van a hablar, el Exadrop o por el microgotero, ustedes tienen que vigilar que realmente esté ingresando a la dosis. Ahora, un tiempo estimado cuando pasas por vía periférica, por Exadrop o por microgotero, pues no hay. No hay algo que nos diga, sí, solo pasarle por 3 horas, por 4 horas. No. Quizás lo recomendable es que durante el traslado, el tiempo que dure, puede recibir a dosis bajas y seguimiento estricto. ¿Sí? No hay un tiempo que te diga, sí, la dobutamina solo se pasa 6 horas o la noradrenalina solamente se pasa 3 horas. No, no hay. Eso se basa más en el control estricto que ustedes van a realizar. Pues obviamente no les conviene ir en una ambulancia en la parte de adelante junto al conductor y que su paciente esté solito en la parte posterior con infusión de vasoactivo, ¿verdad? Porque puede moverse durante el transcurso o durante el traslado, el mismo paciente puede manipular la vía el equipo de suero, etc. Entonces, todo eso es contraproducente. Entonces, Patricia, no hay un tiempo exacto para determinar, este paciente sí va a recibir por tantas horas su vasoactivo. Como te digo, todo dependerá del seguimiento estricto que ustedes realicen y obviamente de los elementos que tengan para poder realizar la infusión del vasoactivo. Gracias, doctor. Claro, podría tal vez utilizarse, como decía, las dosis mínimas. Claro que sí, claro que sí. necesarias. Por eso mismo, o sea, una recomendación es que puedes utilizar dopamina, pero si no, puedes utilizar igual noradrenalina o adrenalina, pero en las dosis bajitas. Pero obviamente tratándote de asegurarte que tu paciente con esas dosis bajitas también se acerque a una TAM que esté próxima a 65. ¿Sí? O sea, puedes utilizarlo. ¿Es seguro? Sí. Pero si tú estás vigilando el vasoactivo, si tú estás viendo cómo está ingresando, sí es seguro por vía periférica, mientras tú realices el traslado, ¿de acuerdo? Pero en algunas situaciones, si tú vas a enviar, qué sé yo, al interno, al personal de enfermería que quizás es nuevo y no conoce sobre la administración, etcétera, pues obviamente no vas a poder tener la confianza para poder mandarlo por horas, que va a durar obviamente el traslado, ¿no? Entonces, aquí lo que más prima es el seguimiento y estar pegado al paciente para poder hacer la vigilancia estricta. Bien, ¿algo más? Quizás alguna duda, algo más que aclarar. Doctor, buenos días. Buenos días, Rob. Para hacer el destete de los vasoactivos, ¿cómo tendríamos que hacer si ya la presión arterial media está mejorando y estamos manteniendo un buen rango? Ya. En cuanto a la destete o reducir las dosis, se hacen gradualmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahora son las 10:43 y hemos controlado a nuestro paciente y está con una TAM mayor a 80 y está recibiendo a 0.3 de noradrenalina. Entonces, voy a hacer mis cálculos para bajarle un puntito, es decir, a 0.2. Y tengo que esperar por lo menos media hora o una hora para volver a reducir. ¿Sí? Y de forma paulatina y gradual tenemos que realizar el destete o si quieren ustedes ir reduciendo la dosis para apagar el vasoactivo. ¿Sí? No se apaga súbitamente, no se lo pausa el vasoactivo. ¿Sí? Y más aún se tiene ese cuidado con la dobutamina que es gradual en la reducción de la dosis. Lo que ustedes pueden tomar como rangos puede ser cada hora vayan reduciendo un tantito la dosis, pero dosis. No se acostumbren a reducir CCs, acostúmbrense a reducir dosis. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? Su paciente está recibiendo a 5 CCs hora. Ah, ya, bájale un CC hora y en un CC
De 5 a 4 y en una hora le controlamos. Luego está, sí, eso está mal alta, ya, bájale a 3 cc. No, la idea es que ustedes vayan bajando o disminuyendo las dosis, pero calculando dosis, no los cc's, ¿sí? Me dejo entender, ¿verdad? Si su paciente estaba con 0.4, a la siguiente hora, pues hay que calcular a 0.3. La siguiente, pues será 0.2. La siguiente a 0.1 y así paulatinamente hasta bajar la dosis completa. No vamos a bajar los cc's ahora, sino reducimos las dosis. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Listo. Espero que se haya entendido. Ahora hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿de acuerdo y a qué y cada cuánto se debe aumentar la noradrenalina? Ya. Al reducir la dosis, tú te puedes tomar el tiempo de hacerlo cada 30 o cada hora. Ahora, cuando se trate de aumentar la dosis, ahí sí somos un poco más estrictos, es decir, no esperamos tanto. Entonces, si mi paciente en este momento son las 10:45 y yo le inicio el vasoactivo, estoy calculando a 0.2 y su presión no mejora a los 5 minutos, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a incrementar. Si le he calculado a 0.2, le calcularé a 0.25, ¿sí? Y si no mejora la presión, en otros 5 o 10 minutos, pues le voy a aumentar a 0.3 microgramos kilogramo minuto. Lo mismo, cuando quieran aumentar las dosis, no aumenten los cc's, aumenten las dosis. Por eso es importante hacer los cálculos, porque si le has iniciado a 0.2 microgramos kilogramo minuto de noradrenalina y te da aproximadamente 5 cc's, y tú ves que sigue hipotenso, ya, subile un cc a 6 cc's o subile a 6.5 cc's, a 7 cc's, ¿sí? Tampoco puedes ir incrementando dosis. No puedes saltarte de 0.2 microgramos a 0.8. Entonces, en el manejo con los vasoactivos tenemos que tener mucho cuidado. No se olviden que estos vasoactivos pues cambian, actúan a nivel del lecho vascular, es decir, en los vasos sanguíneos, y por lo tanto no puede existir estos cambios bruscos, sino tiene que ser gradual, y el cambio, tanto para aumentar la dosis o disminuir la dosis, pues se realiza calculando dosis, no cc's hora, ¿sí? Espero que esa parte se esté entendiendo. Bueno, creo que no hay otra pregunta más. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, pues creo que en la tarde van a continuar con la parte de programación con la licenciada. Y cualquier duda, interrogante que tengan, igual al grupo de WhatsApp nos pueden escribir para que se pueda responder, ¿no? E incluso si necesitan ayuda, calculan alguna dosis, quizás no recuerden, o cómo prepararlas, pues nos lo hacen tranquilamente y nosotros les vamos a ir respondiendo al Gracias, grupo doctor. de chat. Estaba muy clara la exposición. Qué bueno que les haya, Gracias. qué bueno que les haya agradado, ¿no? Entonces, esa era la finalidad, ¿no? Obviamente un poco limitada por la parte virtual, pero espero que se haya entendido, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a compartir igual el enlace del video de esta práctica y bueno, desearles un descanso reparador hasta un par de horas. No se olviden que a las 3 de la tarde van a comenzar con esta parte de la programación de bombas que se va a transmitir en vivo y ahí van a poder ver cómo se va programando, ¿no? Entonces, me despido. Gracias por su participación. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, hasta luego.